tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva brújula. Este programa que trata de mostrar nota a nota nuestro mundo, el mundo de nuestra ciudad y su zona con sus protagonistas. En esta primera parte del programa estuvimos con Fabián Cejas. Él fue presidente de la comuna de Correa, referente del socialismo popular desde hace muchos años y hoy por asumir como diputado provincial por la lista Unidos. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Muy bien, María de los Ángeles. La verdad que un gusto estar en tu programa y agradecido por la invitación. Bueno, Fabián, sabemos que ya a partir del 11 de diciembre vas a ser diputado provincial. Quiero que nos cuentes cómo vino ese movimiento de piezas políticas. Sé que vos estabas en la lista, pero no fue una lista de elección de ahora, ¿puede ser? Correcto. Año 2023, donde se discutía las primarias, todos los candidatos del Frente Unidos tenían su lista de candidatos a senadores, a diputados, a gobernadores y comunas y municipios. Yo participé en el año 2023 en la lista que encabezaba Clara García, que ganó las internas de Unidos y posteriormente ganó la elección general, allí por el año 2023. Por ende, yo iba en el puesto 10, entran 9 diputados por la lista de Clara, más la lista que encabezaba José Corral, más la lista que encabezaba Escarpín, más la lista que encabezaba Antonio Bonfatti. De esas 4 listas se constituyeron los 28 diputados y diputadas provinciales titulares. En estas últimas elecciones nacionales, Pablo Farías. O sea que vos por uno no entraste aquella vez. En aquel momento, exactamente. Mirá. Dentro de los 28 titulares. Tengamos en cuenta que hasta la reforma constitucional de este año, quien ganaba las elecciones provinciales automáticamente se llevaba 28 diputados provinciales. Por ende, en la nueva constitución ya se utiliza el sistema DON para toda la elección y en función de la cantidad de votos que vos obtengas, es decir, en el 2027 se comienza a aplicar, vas a tener la cantidad de diputados y diputadas que para la legislatura provincial. Por lo tanto, en estas elecciones nacionales, la lista de Provincias Unidas la encabezaba la vicegobernadora Gisela Escaglia y el segundo en la lista era Pablo Farías, que era diputado provincial. Pablo había sido ministro de Hermes Wiener, fue ministro de Miguel Lipchi y de alguna manera al ser electo diputado nacional tuvo que renunciar a la legislatura provincial para asume en realidad este próximo viernes en el Congreso de la Nación como diputado nacional. Y en ese lugar vacante, para completar periodo hasta el 2027, lo voy a ocupar el próximo jueves 11, asumiría esa responsabilidad. Bueno, qué lindo, o sea, qué satisfacción también, porque bueno, siempre estuviste en la política, no es que no son paracaidistas, se te puede criticar a lo mejor por las ideas. Todos en algún momento han tenido algún error de gestión, por decirte, todos. Los intendentes alguna vez pues decir, no, mirá, esta calle tenía que ser así, la hizo blanca y tenía que ser negra, ponele. Pero bueno, lo que no se puede decir es que son paracaidistas, porque siempre estuviste en el mismo lugar. Y comencé de muy joven, a mis 15 años me invitaban a las primeras reuniones. El actual intendente de la ciudad de Carrañá participaba de esas primeras reuniones, junto con Horacio y con otras personas allí en Correa. Y yo estudiaba en Cañada de Gómez, estudié en la escuela técnica, con Marcelo Curcio, con Malvestiti, con varios chicos de acá de Carrañá, de la ciudad, por supuesto de Correa, allí en la escuela técnica, y comenzaba a participar allí por el año 1985, ya apenas 2 años que había vuelto la democracia, y la verdad que fueron momentos muy, muy intensos, porque de muy joven me permitió embuirme, meterme, leer mucho de historia política, mucho del peronismo, del radicalismo, del socialismo, de la historia política de nuestro país, que es muy rica, porque tenemos muchos buenos ejemplos en nuestra historia. Y bueno, después llegó un momento donde esa militancia construye una familia, ya el tiempo no era el mismo, pero continuamos hasta que, bueno, en el 2007... En esa elección nosotros salimos segundo en la elección comunal de Correa y integramos la minoría, la comisión comunal. Presidía Mónica Monti, aquella comisión comunal del año 2007 al 2009, y en la elección del 2009 fuimos electos presidente comunal
y lo hicimos en forma reiterada, continuada hasta el 2019, que allí nos piden que encabecemos la lista de la candidatura a senador del departamento de Iriondo, porque el actual senador Hugo Raceto se había ido a Cambiemos, se había corrido del Frente Progresista y se fue en otra lista que en aquel momento tenía mucha vigencia, mucha actualidad. Bueno, en aquel momento asume la gestión comunal mi hijo, Nahuel Cejas, había sido electo y la verdad que hoy lleva adelante una enorme gestión con hechos, con muchas realizaciones. Y la verdad que uno lo pone orgulloso saber que hay una administración decente, que tiene mucho para madurar por su juventud, en las relaciones, en el vínculo con la ciudadanía, pero fundamentalmente tiene muchas ganas y decencia y mucha capacidad de gestión. Entonces, saber que en estas elecciones del 2023 quedamos ahí como suplentes, asumir esta nueva responsabilidad de mi parte en la legislatura provincial es motivo de orgullo, pero también de enorme responsabilidad de pensar que hay tantos temas para abordar a nivel provincial. ¿Cuáles son las comisiones que vas a estar? Y si ya han estado trabajando en algunos temas. Mira, en la reunión que tuve con el presidente del bloque, Joaquín Blanco, que es nuestro presidente provincial del partido y también del bloque de diputados, acordamos participar de la Comisión de Educación, de la cual estamos invitando a un conjunto de docentes conocidos, cercanos, para construir muchos proyectos que todavía hacen falta conversar, discutir, acordar en el marco de la política educativa provincial. La segunda comisión va a ser la de gobiernos locales. En gobiernos locales ya comenzó el miércoles pasado en la legislatura provincial la primera audiencia pública, que me parece que es un hecho auspicioso. De hecho, la presencia de muchos legisladores de distintos partidos hablaban y coincidían de la importancia que tiene para Santa Fe construir entre todos los sectores políticos, también en los foros de autoridades locales, la universidad y todos los referentes de que piensan en la importancia que tienen los gobiernos locales, porque es el vínculo más cercano que tiene la ciudadanía. El ciudadano es muy difícil que encontrarse con el gobernador o con el presidente de la nación o con un legislador nacional o provincial. Entonces, el vínculo directo que tiene los ciudadanos en cada ciudad, es con el intendente, es con los concejales. Entonces, construir una nueva ley municipal es un gran desafío que tenemos por delante, porque, por ejemplo, mañana, miércoles, vamos a tener la segunda audiencia pública en el Consejo Municipal de Rosario, por lo tanto la primera en Santa Fe, la segunda va a ser en Rosario, después va a continuar el año próximo con distintos encuentros que nos va a permitir pensar una ley orgánica que había sido aprobada ayer por el 1939, la ley municipal, que era en la actualidad es la 2756, y la ley orgánica de comunas, que es de los pueblos, que es la 2439, había sido aprobada en 1935. Una en el año 1935, la otra en 1939. Se fueron actualizando, pero no tienen las visiones que requiere este tiempo. Fabián, sé que después de la constitución, de la última reforma constitucional, todos quedaron como municipios. Ya no existe más la categoría de pueblo o comuna. ¿Puede ser? ¿Está bien? Sí, lo que pasa es que todavía en este próximo 10 de diciembre, la mayoría de las comunas todavía siguen asumiendo con la ley actual, que es la ley 2439, que es la ley de comunas. Por lo tanto, este último periodo van a asumir como comunas. Cuando se apruebe el año próximo, en el 2026, se apruebe esta nueva ley municipal, ahí sí, en el año 2027, todos van a ser municipios. Van a tener un intendente y concejales. Las comunas más chicas van a ser intendencias con 3 concejales. La de mediana cantidad de personas, que pueden llegar a ser 6.000 habitantes, pueden ser hasta 4 concejales, pero todo esto está en materia de debate. Lo importante, María de los Ángeles, es que esta nueva ley municipal puede incorporar muchos temas que tienen que ver con la formación de nuestros jóvenes, cómo se articula desde el Estado local con los gobiernos provinciales y nacionales para pensar este nuevo tiempo donde nos exige a la política y exige a los gobiernos ponerse de acuerdo en acciones concretas que favorezcan la vida de los ciudadanos. En el tema ambiental, no hay ninguna enunciación en términos de las leyes municipales actuales que se aboquen a tratar
los temas de la adaptación al cambio climático, que sí lo tiene la Constitución Nacional y sé que ahora se lo agregaron. Y ahora se incorporó a la Constitución Provincial. Por eso es importante incorporar la consulta popular en los gobiernos locales, incorporar la revocatoria de mandato, como sí se ha incorporado en la Constitución Provincial. Es necesario bajarlo justamente a esta nueva ley municipal. Y así un montón de temas. Fabián, bueno, hablando, mira, justamente pienso en lo que tiene que ver con el medio ambiente, pienso en los recursos que son provinciales. ¿Cómo hace una provincia por ahí para defender sus recursos provinciales, para defender su medio ambiente? Y bueno, y tratar de hacerlo aunque la autoridad nacional no haga lo mismo, ¿me entendés? O sea, tratar de imponerse como provincia. Es difícil, pero no imposible. De hecho, hay algunas primeras acciones, por ejemplo, los gobernadores de Santa Fe y de Entre Ríos están poniéndose de acuerdo con respecto al tratamiento de la pesca en el Paraná, un recurso ictícola muy importante, pero que se está depredando. Entonces se necesita que en determinados momentos, en determinadas temporadas, se lo cuide. Se lo cuide el Paraná por la medida, por el tamaño, por la cantidad de especies. Entonces, pensar el medio ambiente en términos de residuos, en términos de los impactos ambientales, la emisión de gases de efecto invernadero, la cuestión de la disposición final de esos residuos que generalmente consumimos los ciudadanos y nos cuesta entender que tenemos que separarlos, el tema de los residuos orgánicos, la transformación en estas cuestiones, las producciones limpias, pensar en un trabajo y una producción sostenible en el tiempo, que no contamine. Bueno, son todos desafíos que tenemos por delante, que sí los gobiernos provinciales pueden hacer mucho y por supuesto los gobiernos locales, porque poder conversar con la ciudadanía y ponerse de acuerdo en la separación del residuo domiciliario es una tarea local, no es una tarea del gobierno nacional, porque el gobierno nacional está lejano y difícilmente llega a la ciudadanía en cada pueblo, en cada ciudad. Por ende, creemos que hay mucho por construir en términos de conciencia, pero también de una acción conjunta, de una acción mancomunada entre la ciudadanía, las instituciones y el gobierno municipal. Que eso se articule, por supuesto, con el gobierno provincial. Entonces, tiene que haber cuestiones de promoción, de reducir las emisiones de gases, como lo decíamos anteriormente, pero también el cuidado del suelo, el cuidado del agua, el cuidado de los ríos. Las producciones tienen que ser más limpias, y porque tenemos que pensar en la salud de todos los habitantes, y el medio ambiente se liga profundamente al cuidado de la salud. Bueno, Fabián, por último, yo sé que también estás en la Comisión de Obra Pública. Correcto, vamos a participar así. Bueno, ¿por qué estamos tan atrasados en lo que tiene que ver con rutas, estamos sufriendo, o sea, en la era de la comunicación, ¿por qué estamos sufriendo la incomunicación total? O sea, lo difícil que es llegar a Cañada de Gómez. Vos te pones, yo siempre digo, nosotros, para ir a la cabeza de departamento, si vos tenés que ir en transporte público, le pones 4 o 5 horas. O sea, ¿te das cuenta de eso? 3 horas y media a lo mejor para ir a la cabeza de departamento, que no es tan grande el departamento San Lorenzo. Y la verdad que en eso es una cosa que parece que nunca se le encuentra solución o no se la busca. Hay algo innovador en nuestra nueva constitución, que es constituir gobiernos regionales. Estos gobiernos regionales no tienen la frontera de un departamento. Los gobiernos regionales que se ponen en discusión con esta nueva ley municipal, el artículo 159 de la nueva constitución, establece ponerse de acuerdo entre los gobiernos locales, ponerse de acuerdo entre los legisladores, ponerse de acuerdo con el sector privado, ponerse de acuerdo con la prestación de los servicios públicos como el transporte, ponerse de acuerdo con la gestión que hay que hacer frente al gobierno nacional, por ejemplo, para poder recuperar el tren de cercanía, ponerse de acuerdo para la formación de nuestros jóvenes y el transporte público y la virtualidad. Creo que hoy, en los tiempos donde las tecnologías están al alcance de la mano, uno toma un aparato y dice, entro por Google Meet o entro por Zoom y me puedo participar de una clase. Pero hay actividades escolares o de formación que son prácticas. Entonces estuvimos hace poquitos días con la Escuela de Enfermería. Entonces la Escuela de Enfermería dice, hay materias que las puedes hacer virtuales, pero hay materias que inevitablemente tienen que ser presenciales. Por ende, el transporte público es un enorme déficit que tenemos en Santa Fe por 2 motivos. El primero, porque el gobierno nacional eliminó el fondo compensatorio del transporte público.
el 1 de enero del 2024, el gobierno nacional dijo: no hay más recursos para el interior del país para asistir al transporte público y subsidiarlo para que los costos no sean tan altos. Pero sí sigue aportando al transporte público de la ciudad de Buenos Aires y del AMBA. Primera injusticia, donde el gobierno nacional discrimina al interior y eso la hace más difícil para que los estudiantes, para que los trabajadores puedan acceder al transporte público y que las empresas tengan mejor frecuencia. Segundo gran desafío que tenemos por delante es en este nuevo acuerdo que tenemos que construir entre los gobiernos locales, los legisladores, el gobierno provincial y el sector privado, la verdad que tener frecuencias adecuadas a los núcleos de estudios. Si tenemos en Cargañá, si tenemos en Cañada de Gómez, centro polos educativos, o lo tenemos en Rosario, tenemos que pensar que hay horarios que tienen que ser inevitablemente tener frecuencias y calidad del transporte como una manera, y también incorporar la virtualidad para complementarlo en esa formación. Pero también es cierto que en algunos tipos de trabajos se pueden avanzar en la virtualidad, pero hay otros tipos de trabajos que inevitablemente no deberíamos estar incomunicados en esto. Estos son algunos de los tantos déficits que tenemos. Bueno, con el peor ejemplo que tenemos es que frente a una situación climática tenemos el puente cortado sobre la traza nacional, la ex ruta 9, sin mayor información, que sí se llama licitación pública, que se va a ver, que no va a haber, pero no tenemos certezas de lo que es la responsabilidad de Vialidad Nacional de resolver este tema de esta vía de comunicación. Bueno, creo que la tarea en la Comisión de Obras Públicas, por un lado, es las obras públicas provinciales, poder hablar con los gobiernos locales, cuáles son las obras necesarias para que se gestionen y se incorporen al presupuesto provincial, que es uno de los temas que está en pleno debate en este momento en ambas legislaturas, en ambas cámaras, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y también pensar esa articulación de los gobiernos locales con el territorio, con la región, cuáles son esas obras de osmosis inversa, de rutas provinciales, de caminos rurales, de la iluminación, de tantos temas que hay que abordarlos que son importantes. Y por supuesto, poder gestionar junto a la Vialidad Provincial y la Ministerio de Obras Públicas con el Gobierno Nacional, que está bastante ausente en términos de obra pública. Bueno, Fabián, te vamos a seguir llamando, ojalá puedas seguir viniendo cuando tengas más responsabilidades por mayores horarios, ¿no es cierto? Está bien. Pero bueno, vamos a seguir intentando, así sabemos qué bueno, ahora podemos saber con más cercanía la marcha del Congreso de nuestra provincia. Muchas gracias, María Sánchez. Gracias.